que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni promesas. Y ya estamos en este espacio que nos encanta porque hablamos con protagonistas, con especialistas sobre temas de actualidad que podamos poner en marcha o que sabemos que a la final a alguien le va a servir. Es siempre bueno tener información que realmente enriquezca nuestro día a día. Y el día de hoy estamos con la psicóloga Yasmín Bastidas. Ya ella es conocida aquí en Sin Peros ni Rodeos, porque quiero hablar de un tema que me ha llamado mucho la atención. Yasmín, bienvenida. Muchas gracias por este espacio. Me ha llamado la atención y quiero saber cuál es la diferencia de un niño diagnosticado con TDAH y un niño diagnosticado como autista. ¿Y por qué me llama esta curiosidad? Cada vez más escuchamos la frase de que mi hijo es autista. No sé si porque ahora la información nos llega mucho más rápido, pero en nuestro entorno, y estoy segura que ustedes que están escuchándonos y viéndonos, también dicen, es verdad, el hijo de fulanito también ya me dijeron que tiene autismo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay algún mal diagnóstico y que recién ahora con lo que avanza la ciencia es que ahora sí los pueden diagnosticar de forma correcta? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos, ¿cómo podríamos llamar? Condiciones. Diagnóstico. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. En efecto, creo que en la actualidad ya no hay una familia que no conozca a alguien que tenga un niño o que tenga, de hecho, un adulto autismo o TDAH, ¿no? Así es. La razón del por qué ahora hay más, honestamente, puedo responder de muchas maneras, pero creería, en base a mi experiencia, que en la actualidad vemos más niños con diagnóstico, probablemente porque la información ya esté más a la mano. Segundo, porque los papás ya tienen más conciencia de una intervención temprana o por lo menos de un análisis temprano de los hitos de desarrollo. Los hitos de desarrollo son, yo le digo siempre a los papás, imagínense construir una casa. Los niños tienen 4 pilares fundamentales. Si uno de estos pilares está un poco flojo, movido, hay que actuar pronto para que en la adolescencia y adultez no exista ningún problema. Entonces, en base a esta información, los padres ahora constantemente están viendo si pasa algo o no pasa algo, entonces honestamente podría contestarlo de esta manera, pero más allá de eso no tenemos evidencia científica del por qué ahora hay más niños. En los últimos estudios está ya corroborado que 1 de cada 5 habitantes en el mundo presenta alguna neurodivergencia. Ahora, ¿qué es el TDAH y el autismo? Estos dos diagnósticos están considerados en el grupo de los neurodivergentes, ¿no? Es súper común, es muy, muy común, esto es importante que acá todos sepan, ¿no? Que cuando tenemos a un niño con autismo, es una probabilidad muy elevada, un 80%, de que también presente un TDAH en el camino desde el pequeño. Y viceversa. Entonces, una persona con TDAH, por ejemplo, también tiene muchos rasgos autísticos. En el mundo psicológico se lo llama, son familias, son primos hermanos, ¿no? Que no son totalmente iguales, pero en ciertos casos sí se complementan, honestamente. En el tema del comportamiento, ¿hay alguna diferencia entre las dos? Claro. Hablando del espectro autista, como el nombre lo habla, es muy amplio y hablar del autismo no puedo enfocarme en unas solas características, sino que cada niño, cada adulto, hablemos más bien de las personas autistas, tienen características muy, muy particulares, entre esas, dificultad para mantener el contacto visual. Otra diferencia es que el espectro autista tiene dificultad para el habla, ¿no? En ciertos casos. Otra, intolerancia a ciertos olores o a ciertas comidas. También se presenta el no responder al nombre, el dificultarse ponerle una simbología a sus aprendizajes continuos, ¿no? En cambio, el TDAH, por otra parte, en ellos tienen algo fuerte. La parte fuerte es que se les complica resolver problemas. Se le complica resolver problemas, se le complica autorregular sus emociones. Entonces, en base a estos dos ejes muy fuertes de ellos, vienen los comportamientos. Entonces, si yo que tengo TDAH, a mí se me complica mucho, por ejemplo, medir el peligro. Ya se me complica mucho leer, por ejemplo. Yo tengo dislexia, que es un agregado también al trastorno del TDAH. Entonces, cuando hablamos de diagnósticos, a veces se cree que solamente una persona puede tener un solo diagnóstico, cuando en realidad una persona puede tener de 2 a 3 o 4, ¿no? Que se complementan. No sé si me hice comprender por ahí. Sí. Entonces podríamos estar hablando que a veces el desconocimiento de especialistas
y que no lo hacen a propósito, pero a la final no lo hacen de forma rigurosa estos diagnósticos. Puede ser que a la final un niño va por la vida en su crecimiento y lo que dicen es distraído, eh, es inquieto, pero Correcto. no realmente con un diagnóstico en el cual se podría aplicar un tratamiento para que su vida como que tenga menos dificultades. Correcto. Y esto es muy importante también poderlo compartir, porque en el mundo de los diagnósticos hay muchos parámetros que uno tiene que ir analizando. Por ejemplo, no es lo mismo diagnosticar a una mujer autista que a un hombre autista. Es totalmente diferente. ¿Por Entonces, qué? ¿por qué? Porque las mujeres tenemos la capacidad innata de camuflarnos en la sociedad. ¿Ya? Y nos ponemos muchísimas máscaras. Entonces, las niñas con autismo es complicado diagnosticarla hasta que llegan a la pubertad y comienzan a golpearse con la realidad, ¿no? ¿Cuál es esa realidad? El que yo tengo que aparentar ser como los demás, pero no es algo que siempre me he sentido cómoda. Me he sentido muy incómoda al hacerlo, pero como quiero pertenecer, lo hago. ¿Ya? Entonces, esa es una gran dificultad en las mujeres con espectro autista, ¿no? Entonces, el enmascaramiento, se ponen muchas máscaras sociales. En cambio, el hombre con espectro autista es mucho más libre, y en ellos las características son más visual, sí, se ve mucho más que en las chicas. En los hombres, por ejemplo, se les complica socializar, en algunos, otros tienen puntos de interés muy específicos y no se mueven de ahí porque solamente quieren hacer eso. Un ejemplo básico, repetir una canción muchas veces, por ejemplo, un video muchas veces. Le pregunto al papá, su hijo hace esto, claro, pone la canción El Bartolito 50 veces, 100 veces, ok, preste la atención, pero no es de que solamente una característica ya tiene autismo, por si acaso, tampoco Ujú. funciona así. Hay una línea que usted puede ir viendo en qué nivel también llega a estar. Un ejemplo para que ustedes puedan comprender. Para diagnosticar autismo grado 1, tiene que presentar tales características. Autismo grado 2, tales. Autismo grado 3, tales. Entonces, para todo tiene como que unos parámetros que analizarse. Lo mismo para el TDAH. Lo mismo para TDAH. Bueno, en diferencia con el TDAH es que el TDAH es uno solo. No, es decir, Mm. yo tengo TDAH y mis características son estas 20 y acá tengo otro TDAH que tiene otras 20 muy diferentes a mí, pero no hay niveles en el TDAH, solamente es TDAH. Ya. Ujú, Ahora, en el tema de la educación, ¿no? ujú, Hay padres que se preocupan muchísimo ya cuando tienen un diagnóstico real. correcto. Mi hijo va a ser excluido o tengo que ponerlos a una escuela en cambio especializada, pero después a lo final ya cuando vaya creciendo va a tener problemas porque no ha socializado con otros niños que no tienen TDAH o no tienen autismo. ¿Qué Ujú. es lo aconsejable en el tema de la educación? Bueno, dependiendo de las características que necesita el pequeño reforzarse, lo más recomendable es siempre prepararlo. Entonces, cuando hablamos de las escuelas, siempre digo a los papás, usted imagínese que va a mandar a su hijo a la guerra, ¿no? Entonces lo va a exponer al mundo social, a las reglas sociales, a toda esta parte externa que no hay en casa. Entonces, usted no puede mandar a su hijo a la guerra, a una escuela, sin antes haberlo preparado. Entonces, aquí vienen los programas de intervención temprana, los programas de preparación escolar, que ojo con esto, la preparación escolar yo siempre recomiendo que sean los primeros 5 años de vida. Más allá de Ajá. eso, debería estar en una escuela regular como cualquier otro chico. Las tutoras, los tutores, entran para objetivos particulares. Entonces, si yo soy tutora de un niño, yo tengo que saber que voy a trabajar con mi alumno netamente el lenguaje, por ejemplo. O hay tutores que entran para trabajar con el alumno la comunicación y la pedagogía. ¿Ya? Y así cada uno entra con un objetivo en particular. Y eso también es importante porque a veces se suele pensar que los tutores son niñeras o son cuidadores que van a la escuela a proteger al pequeño. Más allá de proteger, que también es fundamental el tema, es enseñar. Porque a la larga, siempre piensen en 20 años después, más adelante. A lo mejor ahorita su hijo tiene 5 años y está pasando por un momento muy catastrófico con el pequeño, que ya no aguanta, pero siempre recuerde que ese niño va a terminar creciendo y probablemente luego de 15 años o 20 años va a extrañar al niño que tiene actualmente. Entonces sí, es importante también ir avanzando paso a paso en el proceso, disfrutar el proceso y también darse tiempo para uno como padre, porque no es que podemos hacerlo todos solos. Estamos conversando con Yasmín Bastidas sobre las diferencias entre el autismo y el TDAH.
son puntos fundamentales que nos está dando porque realmente como padres tenemos que saber, tenemos que analizar y tenemos que recurrir a especialistas que realmente nos den el diagnóstico correcto. Hacemos una pausa y ya volvemos con más aquí en Sin Peros ni Rodeos. Y regresamos con Yasmín Bastidas, ella es psicóloga, porque estamos hablando de algo muy importante, las diferencias entre un niño autista y un niño con TDAH. Ya nos ha expuesto algunas de las características para tener algo de relación, alguna idea, pero nosotros no somos quienes para diagnosticar y decidir, sino un especialista como ella, como Yasmín, que tiene tantos años dedicada a esto. Yasmín, 1 de cada 5 niños pueden presentar estas condiciones. Correcto, correcto. Estas estadísticas, pues no es que nos hemos inventado, está todo comprobado, usted lo puede investigar. En la actualidad, 2025, 1 de cada 5 personas a nivel mundial presenta alguna neurodivergencia, ¿no? ¿Qué es una neurodivergencia? Estos diagnósticos relacionados a que yo respondo ante el mundo de una manera distinta. Aquí también entra parte de lo que ya hemos conversado hace un instante, la dislexia, trastorno de la conducta, trastorno pragmático de la comunicación, y otros relacionados honestamente con la parte del desarrollo global de los pequeños. Pero sí, actualmente estamos en 1 de cada 5, ¿no? Entonces es importante también analizar un poco el contexto de las escuelas. ¿Qué va a pasar con las escuelas y con el tema de la inclusión real y con la metodología tradicional que se ha venido trabajando hasta la actualidad en Ecuador? Ya es momento de analizar un poco más a futuro. Hay que darles herramientas, decíamos antes del corte, pero hay otra cosa, hay padres que tal vez no saben todavía manejar ciertas conductas que aparecen, ¿no? Todo niño tiene rabieta, todo niño, no necesita tener ninguna condición en específico, todo niño tiene rabieta, pero a veces he escuchado, tú me vas a decir si sí o si no, en el tema de niños autistas, por ejemplo, el controlarse se les hace un poco más difícil, entonces esta rabieta puede ser más intensa y más prolongada, al punto de que el papá o la mamá están en la calle, se ofuscan y deciden mejor no salir y tener al niño en casa. ¿Qué tan perjudicial puede ser esto de tener a nuestros hijos en casa? Y qué bonito este ejemplo, porque me gustaría aquí tocar dos parámetros. El primero, el por qué mi niño con autismo o TDAH reacciona de esta manera, ¿no? Para que usted pueda comprender un poco cómo es que funcionan ellos a nivel sensorial. Si usted se pone feliz, perfecto, se pone feliz, se ríe, aplaude, por último, estoy feliz. El niño con diagnóstico de neurodivergencia siente esa felicidad 3 veces más fuerte que nosotros. Entonces, imagínese el nivel de intensidad en emociones y en sensaciones también. Entonces, si yo vengo a abrazarlo a usted de una manera tan delicada, para este niño, para esta niña, ya es fuerte. Entonces, eso tenemos que ir analizando. Entonces, aquí entra el tema de hay padres que le levantan las manos a los niños, que le gritan todavía a los niños. Analiza un poco qué tan fuerte puede ser ese mensaje que usted le lanza a su niño, ¿no? Y en base a eso está reaccionando. Ahora, por otra parte, el tema de mantenerlos dentro de casa. Entiendo que por la inseguridad, a lo mejor esa sea una de las respuestas que me suelen dar, pero más allá de la inseguridad, piensen que somos seres sociales, ¿no? Y como seres humanos, si estamos solos, lo único que va a pasar con nosotros es aislarnos, es no tener la oportunidad de aprender del otro también y pues quedarnos en donde estamos estancados. Entonces, no es un ganar-ganar, ¿no? Mantener a los niños encerrados lo único que puede provocar es literalmente un retroceso en todas las áreas del desarrollo del pequeño. Sí es recomendable sacarlo a un maternal, a un kinder, a un parque o no sé, a alguna otra actividad que realmente pueda convenirle a usted. Es aconsejable ir poco a poco, o sea, de forma gradual, qué sé yo. Por ejemplo, mis hijas no tienen ninguno de estos diagnósticos y yo ya a los 2 años, a la mayor, maternal. A la más chiquita, año 9 meses, maternal. Pero tal vez si hay un niño con TDAH o autismo, no de lunes a viernes, sino qué sé yo, 1 vez a la semana o 2 veces a la semana, o pueden ir todos los días tan chiquitos. Lo recomendable sería que vayan todos los días, desde chiquitos. O sea, a ver, algo importante y qué bueno esto, me encanta esa entrevista, es que, a ver, a los niños con diagnóstico, desde muy pequeñitos, usted puede irle enseñando y adaptándolo al medio. ¿Ya? Es decir, las dificultades que se les van a presentar ya no van a ser tan fuertes como los niños que no tuvieron esta oportunidad. Entonces, si es un niño tan pequeñito, 2 años,
usted comienza a hacer que ya tenga una rutina de salidas, de socialización, de aprendizaje del medio social, pues puede desarrollar muchas buenas habilidades. De hecho, por ejemplo, los niños que se van de alta en UPA son niños que entran desde los 2 años, por ejemplo, y acá se les enseña una vida regular. Entonces se los lleva al parque, sí, a veces es un poco estresante, vamos a un centro comercial, mucha bulla, muchos estímulos, pero ¿qué hacemos ahí? Le damos la seguridad de que vas a estar bien siempre que estés con papá y con mamá. Entonces, cuando el niño siente seguridad del medio social, fluye, avanza y es un logro total. Entonces, sí es un ganar que usted pueda considerar juntarse con más amigos. Algo importante, a las madres, por ejemplo, en los jardines, les digo, háganse amigas de las otras madres, ya para que hagan grupitos y salgan, ¿no? Con sus niños. Eso es súper sano, pero en la actualidad a veces ni eso tengo, ¿ya? Pero sí, es un ganar-ganar, en todo caso, eso que se está proponiendo. Desde muy pequeña edad, desde muy temprana edad, perdón, métalo, estimúlelo y no lo mantenga aislado por el temor de ser rechazado, por el temor de que le pase algo. Pues bueno, si le llega a pasar algo, vamos a ir a acompañarlo y a hacer que aprenda desde lo que ha sucedido. Todo eso también es importante. Claro, es un aprendizaje diario. Es un aprendizaje diario. Entonces, el dejarlo encerrado, no, es que el pobrecito, pues, discúlpeme cómo suena eso, pero pobrecito uno como adulto, porque nosotros vamos a ser ancianos y ellos van a ser más fuertes. Entonces, ahí viene el tema del pobrecito, al menos para mí. Ajá. Ahora, medicación. ¿Existe una medicación? Una medicación como lo voy a decir de esta manera y disculpe si suena un poco fuerte, pero es como me lo dicen a mí. Yasmín, ¿existe alguna medicación para sanar el autismo? No existe eso. Ya existen complementos naturales, suplementos naturales que lo medica netamente el pediatra o el neurólogo infantil, ¿no? Y en base a estos suplementos, el plan es que el niño pueda enfocarse más, pueda tener mejor concentración, pueda tener las defensas altas. Si su hijo tiene defensas altas, va a aprender tranquilamente. Si tiene las defensas bajas, se va a enfermar, le va a pasar cosas y no va a estar en la misma dinámica para recibir y absorber lo que realmente necesita. Entonces, sí también es importante que no lo deje a un lado el tema de la medicación. En algunos casos es muy bueno, da muchos buenos resultados y ojo con eso. Todo proceso tiene un inicio y un final. Las terapias, un inicio y un final, ¿ya? Los medicamentos, un inicio y un final. No crea usted, padre de familia, que le va a dar medicamentos a su hijo de 5 años y va a ser eterno. No funciona así. Todo tiene un protocolo, todo tiene un seguimiento, es la manera más sana y más ética de poder seguir con este proceso. Importante lo que dice el pediatra, lo que dice el neurólogo, porque es que la vecina que también tiene un hijo autista ha recomendado tal. Yo me imagino que es de acuerdo al diagnóstico, ¿verdad? Correcto. La medicación. Diagnóstico, el peso, las características, lo que se quiere ganar con el pequeño. Y esto pasa mucho, no es que a mi hijo le funcionó eso, dale también. Es muy peligroso. ¿Ya? Primero estamos hablando de niños, entonces son niños que no se pueden defender. Entonces aquí viene uno de analizar bien qué exactamente le va a dar al pequeño, ¿ya? Pero por otra parte, sí, también invitarles a que no veamos con un no rotundo al tema de la medicación cuando realmente hay buenos efectos. Y última cosita aquí, que los medicamentos que le estén dando a sus niños realmente tengan evidencia científica. Eso también es importante. Porque a veces en el medio comercial se vende tantos fármacos sin evidencia científica y en vez de mejorías, pues pueden hasta estancarse, ¿no? Y no avanzan a ningún lado. Todo eso también es importante que tengan presentes. Perfecto, muchísimas gracias, Yasmín. Hemos conversado de este tema tan importante y que existen mucho desconocimiento, muchísimo desconocimiento. Y gracias por habernos despejado estas dudas, gracias por dar esta información valiosísima para la comunidad. Así que usted no escuche las cosas que le dicen así nomás. Hable con especialistas, hable con personas entendidas en la materia y sobre todo crear este círculo, más que todo en el hogar, de amor, de comprensión y de mucha paciencia. Gracias, Yasmín Bastidas, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos con más aquí en Sin Peros ni Rodeos. Aquí no hay máscara, solo la realidad. Decimos lo que importa sin tanta vanidad. Vamos directo sin perder la dirección. Te hablamos de frente, sin complicación. Sin peros ni rodeos, lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura.